Seguimos en la mesa, estamos en este miércoles 29 de agosto del año 2018. Estamos con Fernando Butazzoni, Guillermo Fossati, Felipe Schipani y Oenir Sartú. Otro tema, vamos a la política partidaria, política en clave electoral. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, fue proclamado el domingo precandidato presidencial por el sector Mejor País del Partido Nacional. Se trata de la sexta precandidatura blanca. El nombre de Antía se suma a los de los senadores Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso y los dirigentes Carlos Iafigliola y Juan Andrés Ramírez Saravia. Antía, que es ingeniero agrónomo, productor lechero, ex senador, ex integrante del directorio de UTE y hoy intendente de Maldonado por tercera vez, fue proclamado por la Asamblea Nacional de su sector, este sector que algunos llaman el de los intendentes wilsonistas, que nació como una decisión de Alianza Nacional. En su primer discurso como precandidato, Antía prometió, entre otras cosas, que si llega al gobierno pasará la gestión de las políticas sociales a los ámbitos departamentales. Enfatizó en la necesidad de descentralizar las políticas públicas, alegando, por ejemplo, que 80% de los recursos del Ministerio de Desarrollo Social se gastan en Montevideo. ¿Cómo ven esta novedad? ¿Quién empieza? Siempre es bueno para cualquier partido una nueva opción. Este se trata de un grupo que tiene ciertas particularidades que lo hacen interesante. Es un grupo con una fuerte presencia local, lo que creo que enriquece la propuesta del Partido Nacional. Lo que se dilucidará en el tiempo es si esto llega definitivamente a la elección interna, porque esto se enmarca en la disputa del espacio wilsonista, que lo vimos ya desde después de la elección del año 2014, en donde se empezó a descomponer ese espacio. Por un lado se abrieron los intendentes, después se abrió la senadora Alonso, Larrañaga quedó un tanto disminuido en su momento, pero yo creo que ha logrado a partir de la reforma constitucional tomar nuevamente la iniciativa, posicionarse. Hay que ver si esto logra... ¿Tú entendés que la recolección de firmas para esa reforma constitucional por temas de seguridad pública ayudaba a Larrañaga? Yo creo que sí, Larrañaga había tenido un traspié importante porque se le habían ido 4 o 5 intendentes fundamentales y él logró, a partir de poner el tema de la seguridad en el debate público, reforma que yo no comparto, pero que está reuniendo la adhesión de mucha gente, posicionarse nuevamente. Y si uno ve algunas encuestas sobre la interna del Partido Nacional, si bien hay una ventaja importante con Lacalle Pou, que parece que tiene la interna asegurada, logró nuevamente posicionarse. Vamos a ver qué suerte tienen el grupo de los intendentes, qué suerte tiene la senadora Alonso, si hay algún tipo de alianza, algún tipo de confluencia para llegar a la interna con otra candidatura. Pero en todo caso, es una buena noticia para el Partido Nacional tener otra opción. Guillermo. Bien, ¿Se sonríe? Sí. Se sonríe, Guillermo, toma aire. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, porque yo soy un actor directo dentro del Partido Nacional y por lo tanto lo miro capaz que con una mirada distinta a la mirada que puede tener Felipe. Pero yo creo que sí, que es evidente, hay datos concretos. Más allá de las dudas que uno puede tener con respecto a las encuestas, hay datos concretos de que efectivamente Jorge Larrañaga tuvo un impacto positivo con esta iniciativa que tuvo y los porcentajes parecen estar reflejándolo. También es cierto que... ¿Porcentajes de adhesión o de simpatías o de preferencias de la gente, ¿no? Y las recolecciones de firmas, ¿no? Ayer, por ejemplo, el senador Carlos Cami del departamento de San José le entregaba 10.000 firmas adicionales. Que, claro, destacaba Larrañaga, corresponden a un departamento donde el padrón es de 80.000 personas, ¿no? Más del 10%. Sí. Y es un esfuerzo, y van a seguir recolectando. Es un esfuerzo muy grande porque tienen la aspiración de llegar a acercarse a las 300.000 firmas. Es un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero van avanzando realmente muy bien. Y por otra parte, no está sesgada la situación. No es que esto es Jorge Larrañaga, porque tiene la adhesión, por ejemplo, de muchísimos líderes del Partido Colorado, ¿no? Es decir, empezando por el propio Pedro Bordaberry, que firmó. Por lo tanto, tiene una expresión distinta que está dada por el sentir de la gente. Pero eso me parece que es un aspecto en sí. Ahora, con respecto a este nuevo grupo,
Es cierto que hay incertidumbre, no sabemos concretamente, esto es un proceso muy dinámico. Yo creo que en los próximos meses, hasta fines de noviembre, la primera quincena de diciembre, ahí se puede mirar un panorama con mayor certeza para ver concretamente cómo marcha Verónica Alonso, cómo marcha Jorge Larrañaga, cómo marcha el grupo de los intendentes. Porque el grupo de los intendentes no sabemos nada desde el punto de vista de lo que levanta después en materia de preferencias de la gente y de apoyo como tal. Sí vemos concretamente que Luis Lacalle Pou ha bajado en el nivel de las preferencias de una manera muy marcada, ¿no? Muy marcada. Estaba en el 60% hace un tiempo, ahora está en el 45-46%. Por lo tanto, y después ingresan otros actores. El impacto que Ernesto Talvi puede tener concretamente si recoge votos que de alguna manera signifique una distribución distinta después de los pesos relativos de cada uno, puede marcar una escena bastante esta es una especulación, ¿no? Que el surgimiento de Talvi, entre otras cosas, implica corrimientos, por ejemplo, de simpatizantes de Lacalle Pou, por ejemplo, de simpatizantes de Novik, ¿no? Exacto. Por lo tanto, va a haber una redistribución diferente. Después, la gran incógnita son todos estos crecientes, digamos, insatisfechos y descontentos y frustrados frente amplistas que están en el stand-by y que no se definen en ese altísimo porcentaje que está allí que recogen las encuestas como indecisos o como que no se expresan. Ahora, desde el punto de vista del nuevo grupo, lo interesante son algunos de los planteos que hacen. Por ejemplo, yo creo que es un tema que merecería discutirse en una de las mesas, que es el de la centralización y descentralización. Sí, ahí ponen un énfasis. Ponen un énfasis muy importante precisamente por ser el grupo de los intendentes y por tratar de llevar hacia el interior lo que entienden que está excesivamente centralizado en la capital. Y eso hay que mirarlo más a fondo, hay que entender, bueno, más allá del titular, descentralización, cuál es la naturaleza, el alcance, los aspectos operativos que la caracterizan, porque la complejidad, esto no se decreta, no pasás a un sistema descentralizado por decreto, sino que son procesos complejos que se tienen que ir desarrollando, ¿no? Otro de los énfasis que ponen, y Antía en la entrevista del lunes insistía mucho en eso, es que ellos, bueno, buena parte de quienes están liderando este movimiento son intendentes y por lo tanto están gobernando, que tienen experiencia de gobierno, que tienen incluso experiencia para acordar con otros sectores políticos, para acordar hasta con sindicatos, y de algún modo de esa manera le responden a aquella frase de Larrañaga que fue muy polémica en su momento, ¿no? De que el Partido Nacional tenía que sacudirse porque no estaba pronto para gobernar. Bueno, ellos le dicen, nosotros sí estamos prontos. Ojo con ese tipo de señalamientos, nosotros tenemos experiencia. Pero olvida un poco la distancia entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Ahí hay una discusión. Seguimos. Sí, yo creo que sin duda, como decía Felipe, es una buena noticia para el Partido Nacional, el surgimiento, la formalización, digamos, de esta precandidatura. Lo que no estoy seguro que sea una buena noticia para Larrañaga, ¿no? Porque en realidad me parece que a esa baja de la intención, digamos, de votos en la interna de Lacalle Pou, no se corresponde con una fortaleza subsecuente de Larrañaga. Y creo que este grupo de los intendentes básicamente recogen adhesiones y simpatías de sectores wilsonistas o filo-wilsonistas que antes podía presumirse que estaban mucho más con Larrañaga que con la senadora Verónica Alonso. Por lo tanto, es probable que estén todos pescando dentro de la misma pecera, ¿no? Larrañaga, Alonso y ahora Antía y el grupo de los intendentes. No sé, me parece que al que más se le complica, perdón, es a Larrañaga. Yo estuve leyendo el programa de este grupo, de este nuevo grupo. Sí, el primer documento programático que presentaron. Sí, es curioso. El primer área temática es la descentralización. Es decir, se presenta y después el resto del programa es como muy municipal, ¿no? Va a unos grados de detalle en algunas cosas. Si uno lo que percibe es una falta de una gran idea directriz, salvo la descentralización, de una gran idea que condense el sentido de ese movimiento. Si uno piensa que es además un movimiento conformado por varios
líderes y caudillos confederados, digamos, y que todos ellos son, o la mayoría de ellos son o fueron intendentes, eso le da una impronta muy particular a este grupo, ¿no? Me pregunto cuáles son los alcances de esto, en el sentido de que son representativos de departamentos con bajo índice de población, la mayor parte de ellos, o unos cuantos de ellos. Quiero decir, básicamente Montevideo y Canelones concentran más de la mitad de la población del país, y ahí no hay un lazo directo. Y la otra pregunta es si el candidato tiene el perfil de un candidato nacional, o si puede ser una figura muy importante en su departamento, pero no tener el mismo predicamento en el resto del país, ¿no? Eso es una pregunta. Hay un antecedente que para mí es significativo, es que todas las figuras que han llegado a la política como intendentes de sus departamentos siempre tienen enorme dificultad para convertirse en figuras nacionales, y de hecho prácticamente, por lo menos en los últimos 40 años, no han llegado a la presidencia. Larrañaga, capaz que es la excepción. Larrañaga pero no ha llegado a la presidencia. Lo que quiero decir es... ¿Han llegado a la vicepresidencia? Y de repente, Rodolfo Novoa. Sí, claro, a la vicepresidencia sí. Mi impresión es que, y por eso me fijaba en el programa, la política departamental tiene características distintas y a veces antitéticas a la de la política nacional. Es decir, las virtudes necesarias para ser intendente, que es esa política de cercanía, de temas más administrativos que ideológicos, a veces no, es decir, no es lo mismo que se necesita para ser presidente, donde uno tiene que ser capaz de mover algunas ideas más abstractas que logren condensar intereses distintos, ¿no? Que logren conciliar intereses distintos. Lo miro con mucho interés. Digo, es un fenómeno, creo que nuevo, esta especie de alianza de tantas figuras departamentales es un hecho nuevo, y creo que hay que mirarlo con mucho interés porque desafía algunas reglas, o apuesta contra algunas reglas que uno podría creer casi consolidadas en la política uruguaya, ¿no? Fernando decía que el gran perjudicado a priori parecía ser Jorge Larrañaga, y es cierto. Ahora, el gran beneficiado parece ser Luis Lacalle Pou, porque en la medida de que el espacio wilsonista esté fragmentado, creo que más posibilidades él tiene de imponerse. Y hay un riesgo personal para Antía, particularmente, quien está evaluado como un muy buen intendente, por lo menos eso dicen algunos sondeos y alguna gente del departamento de Maldonado, pero corre el riesgo de, Emiliano le preguntaba cómo iba a ser para recorrer el país, para afrontar una campaña a nivel nacional y no descuidar su gestión departamental, y que la gente pueda entender de que no está cumpliendo en definitiva con el rol para el cual fue elegido, que es gobernar el departamento. Tenemos un antecedente de mi partido, que fue el caso de Germán Coitiño, que asumió una candidatura nacional a la vicepresidencia, que fue muy criticado en su departamento, y que yo estoy convencido que eso le costó la intendencia, ¿no? Porque recordemos además que Antía está en condiciones de ser reelecto intendente. O sea que asume políticamente... Él insistía en que, uno, va a llevar a cabo la campaña electoral en su tiempo libre y sacrificando en todo caso a la familia. Dos, que en la intendencia hay un equipo, que ha formado un equipo y que la gestión puede continuar pese a que él esté siendo candidato rumbo a las internas, ¿no? Pero no va a estar exento de la crítica política que le van a hacer sus competidores en la interna del partido y los dirigentes de los otros partidos, ¿no? Eso es inevitable y eso menoscaba, lesiona, eventualmente puede hacerlo, no sé. Tenemos antecedentes en donde ha ocurrido. También es cierto que se presenta... Ese es un riesgo que tiene por delante también Daniel Martínez, ¿no? Sin duda. Cuando Daniel Martínez asuma efectivamente como precandidato, se va a enfrentar a ese dilema. Sin duda. También es cierto que se presenta este grupo como equipo, como un grupo que trabaja a título de equipo, es decir, que pueden haber más de un vocero o más de una primera figura saliendo, por lo tanto eso lo descongestiona un poquito, lo libera un poquito a Antía de la presencia permanente. Por lo menos así lo han presentado, en el sentido de que van a haber
más de un actor dentro de este grupo que va a estar... Sí, es un grupo donde el poder está muy distribuido, ¿no? Sí. Es una especie de colegiado. Exacto. Es una especie de colegiado. Él decía incluso que no es el líder, que es el capitán en todo caso. Claro. Utilizaba ese término, ¿no? De alguna manera se encargó precisamente de enfatizar en esos aspectos que hacen una distinción y una diferenciación con respecto a los otros. Por esos aspectos es que vuelvo a lo que decía Ovenir, es un caso novedoso atípico en la política uruguaya. Sí, me parece, yo comparto lo que decía. Es un movimiento diferente con características originales que va a estar bueno evaluar, ¿no? Es un laboratorio. Sí, exactamente, ¿no? Y que en definitiva habría que ver qué pasa, porque el concepto del wilsonismo, si Javier García te escucha, no estaría muy satisfecho con eso. Es cierto. Por lo tanto, creo, y aparte la cantidad de votos importantes que recogió la calle Pou en el interior es otro aspecto que en las últimas elecciones, es otro aspecto que uno no sabe si esto provoca una distribución del electorado del interior distinta, a punto de partida de que hay actores concretos, protagonistas del interior, saliendo al ruedo de esta manera, ¿no? No, el antecedente político es el propio sector de Larrañaga. Alianza Nacional se forma justamente en la confluencia de un grupo de intendentes nacionalistas. Exacto, que ese acuerdan antecedente está, claro. con Juan Andrés Ramírez en la elección del 99 y que después, bueno, forman un sector, digamos, que disputa la elección del 2004 y la gana. Quiere decir de que hay un antecedente en el Partido Nacional de un grupo de intendentes que asumieron un rol protagónico. Después la otra gran duda que siempre queda con respecto a esto es si llegás polarizado. Un rol protagónico sí, lo que lograr ganar la presidencia no. No. Por eso digo, es un desafío, hasta ahora no. Si llegás con 2 opciones o si llegás con 3 opciones a las internas, ¿no? Por lo menos tres opciones dentro del menú de oferta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos que plantean que al final hay una tendencia a polarizar y son 2 opciones con las cuales termina yendo. Mi impresión, y puedo estar muy equivocado, es que la realidad parecería dar a entender que en estas circunstancias no va a ser el caso, vas a llegar por lo menos con 3 opciones, 3 alternativas en el menú de oferta. Sí, está muy insistente el planteo en el Partido Nacional de que no sería sano a los efectos de la competencia y de la participación de los blancos repetir las mismas opciones de hace 5 años, ¿no? Que otra vez la cosa sea la calle Pou, Larrañaga, ¿no? Que claro, hace falta mayor variedad. Entonces, da para pensar que va a haber un nombre más por lo menos. Pero a su vez suena raro que si va a haber 3, ninguno sea mujer, ¿no? Porque hoy el tema de mujeres compitiendo mucho por peso. el poder y por la presidencia también está muy instalado. Entonces, por ejemplo, si decantan los intendentes y Verónica Alonso en un acuerdo, ¿quién es el nombre que va como precandidato? Bueno, ¿Es Antía o es Verónica Alonso? Eso ¿no? es lo que van a medir, creo yo. No, digo que a mí me parece razonable que haya un menú de opciones, como dice Fossati, siempre y cuando representen realmente posturas políticas, ideológicas, enfoques, orientaciones diversas, ¿no? Es decir, no que sea apenas una especie de maquillaje para generar justamente esa diversidad, que en el fondo es más de lo mismo, es decir, es la misma dicotomía la calle Larrañaga con otros distractores, pero por decirlo de alguna manera, ¿no? El electorado no se mueve como estás razonando tú. Uh-huh. Se mueve por factores más emocionales, más... Entonces, en definitiva, en la diversidad va más allá, porque tú podés, está bien lo que tú decís, de pronto pueden no tener mayores diferencias en lo conceptual, pero me parece que el electorado, masivamente hablando, se mueve de otra manera, ¿no?